Nos acompaña el coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ex subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, el coronel Sergio de la Peña. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Félix. Un placer estar contigo y tu audiencia. Muchísimas gracias. Eh, ¿qué, eh, ¿Cómo comenzamos para tratar de entender esto para los oyentes de la forma más clara, concisa posible? Para mí, coronel, todo lo que sea poner fin a las hostilidades, a un conflicto militar es positivo. Vamos a partir de ahí, ¿no? Pero vamos a tratar de entender, de analizar si estos acuerdos realmente son positivos, son a largo plazo, podemos confiar en ellos, si es lo que se estaba esperando. ¿Cómo lo ve usted? Cuéntenos. Mira, desde el principio, el presidente Trump ha sido bien claro en cuál es su meta. Él siempre dijo, necesitamos que Irán entregue sus armas nucleares. Luego, además, Irán tiene que entregar el uranio enriquecido y luego, obviamente, se necesita abrir el estrecho de Hormuz. Así que eso es desde el principio han sido las metas principales. Hay otras que incluyen allí que Irán no le dé apoyo a grupos Ujú. terroristas, pero esto es lo principal. Y lo que hemos visto es que hemos llegado a un punto en el cual parece que tenemos un acuerdo entre ambos países, Irán, Estados Unidos, en el cual podemos establecer negociaciones para cumplir el asunto de que Irán se deshaga de sus armas nucleares y el uranio enriquecido, y en cambio ellos van a abrir el estrecho de Hormuz. Ahora, eso es apenas el inicio de las negociaciones, así que tenemos 60 días de negociaciones. Parece que vamos en buen camino, pero solo el presidente sabe todo lo que está en juego. Él obviamente es una persona que tiene mucha más información que nosotros, y el propósito por el cual llegó a este punto es que él tiene más información que nosotros, y él siempre ha dicho que él prefiere negociaciones en vez de armas, en vez de terminar este conflicto con el uso de armas. Eh, es todo eso, vamos a ver en qué camino tome. Ha tocado varios aspectos, ¿no? Se reabre Hormuz, Irán mantiene su presencia militar en esa vía marítima. Yo siempre reitero aquí en el programa, y siquiera lo escucho ahora, sobre este tema. Después hablamos del tema nuclear, si le parece, de las sanciones y de otros puntos. Sí. El tema de Hormuz, lo que ha estado haciendo Irán con el estrecho de Hormuz es un acto de piratería total y absoluta, porque en sí no le pertenece. Ha estado cobrando peajes de hasta $2 millones y por supuesto ha encontrado que ahí tiene un pulso económico importante. Eso se sabía, pero ahora se ha visto en la práctica, ¿no? El que se abra sin lugar a dudas es importante. Eso va a ser importante para la economía mundial. También hay que decir que antes de las hostilidades Hormuz estaba abierto. Y ahora viene también un proceso que a lo mejor usted nos puede explicar bien cómo funciona, que es el proceso de desminado. ¿Quién realiza ese proceso? ¿Qué tiempo tarda? ¿Cómo sería eso? Bueno, el asunto de desminado es algo que se puede hacer con los Estados Unidos, pero también hay otros países, especialmente en la OTAN, que tienen la capacidad de desminar. Esto no se ha aclarado al momento, eh, pero ahora que las hostilidades han terminado, me imagino que países como Francia, el Reino Unido pueden incluirse dentro de este grupo que pueda desminar. Además, los Estados Unidos también tienen esas capacidades, pero eso todo estamos a vez de ver. Le quería preguntar, coronel, el tema nuclear, que para mí es fundamental, creo que era lo más preocupante de todo esto desde el principio. Eh, por lo que sé que hay información que no se ha revelado, que no la conocemos, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que tenemos hoy día, de lo que se nos ha informado. No contempla resoluciones nucleares definitivas. Hay un plazo de entre 30 a 60 días tras la firma para negociar el destino de los materiales enriquecidos, con el compromiso de Irán, hay que creer en Irán,
de no desarrollar armas nucleares. ¿Le satisface a usted este acuerdo en este aspecto? Yo insisto, reitero, para mí lo más importante de todo esto, el mundo es más seguro si Irán no tiene armas nucleares, eso es clarísimo. Pero ¿usted considera, primero, se puede creer en Irán y le parece que esto es un acuerdo que podamos decir hemos ganado? Bueno, como decía el presidente Ronald Reagan, trust but verify. Ten confianza, pero tienes que verificar. Entonces, tiene que haber los mecanismos para verificar que están cumpliendo con lo que ellos han acordado. Esto depende de cuál es el régimen de inspección que se ponga en sitio. Y todavía nos faltan 60 días para llegar hasta ese punto, pero pienso, como dices, lo mejor es que Irán no tenga un arma nuclear. Ahora, si Irán decide renegar o no hacer lo que ellos han dicho que han cumplido, entonces siempre hay la opción militar que también se puede empezar de nuevo. Los Estados Unidos tienen esa capacidad y ya Irán ha sufrido bastantes derrotas militares, pero lo preferible es que esto se haga con negociaciones en vez de reiniciar el conflicto bélico. Hay otro aspecto, coronel, que quiero saber su punto de vista. Sabemos, hay optimismo, digamos, por parte de muchos de los actores importantes en este acuerdo y por parte de todos nosotros, ¿no? Que por supuesto queremos que la economía mejore y que el mundo sea mucho más seguro. Dicho esto, se omitió el programa de misiles, es decir, se centró en el programa nuclear, importantísimo, pero el programa de misiles de Irán no ha sido algo que ha estado a discusión, al menos en mi entendimiento y lo que yo conozco. Y sigue siendo eso una amenaza para la región. En este acuerdo actual, pacto, como se le quiera llamar, se habla de la posible liberación de activos congelados a Irán. Estamos hablando de un total de 24.000 millones de dólares. Irán lo que había planteado era que quería la mitad, 50%, 12.000 millones por adelantados y el resto al final. De nuevo, el programa de misiles no parece estar incluido en este memorándum de entendimiento. ¿Le preocupa esto? Bueno, me imagino que muchas de los detalles no lo sabemos, porque también obviamente se tiene que incluir dentro de ello el apoyo que Irán tiene a grupos terroristas. Así que cuando veamos cuál es lo que está incluido en el memorándum de entendimiento, entonces vamos a ver cuál es el marco de los puntos claves que se van a negociar. Yo pienso que si no los vemos al momento es porque no hemos visto y no se ha tratado todo lo que está incluido en este memorándum de entendimiento. Acuérdate que esto no es un tratado de paz, esto posiblemente es un acuerdo, por decirlo así. Y el tratado de paz requiere una verificación por parte o una aprobación por parte del Congreso. Un acuerdo nomás dura mientras el periodo de esa presidencia y si sigue otra que no está de acuerdo con ella, la puede eliminar, como el JCPOA venía siendo un plan de acción que viene siendo más en línea con un acuerdo. Para llegar a un tratado es algo mucho más difícil y el memorándum de entendimiento se trata de un marco, se trata de un esquema que por lo menos establece cuáles son las cosas que se van a discutir a largo plazo. Una propuesta, digamos, de donde se quiere llegar. Usted estaba hablando ahora del Congreso. Yo estaba viendo una declaración del senador Lindsey Graham. Lindsey Graham tiene dudas sobre el acuerdo o sobre el memorándum de entendimiento. Él desde el principio ha sido crítico con relación a esto y estamos hablando de alguien muy cercano al presidente Trump. Y ha pedido que esto debe ir a través del Congreso. ¿Usted qué piensa? Bueno, todo depende de cuál es el rumbo que quiere llevar el presidente a este tratado, porque él es el que tiene la información y él es el que está encargado de la política internacional de los Estados Unidos. Así que el presidente tiene la máxima información. Él entiende los acuerdos que ha establecido, por lo menos las negociaciones que han iniciado con los jefes de la región. Obviamente está incluido entre todo esto Israel y el primer ministro Netanyahu. Así que
Todos estos se tienen que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta que también los países del Golfo, Bahrein, Qatar, los Emiratos, Kuwait, Arabia Saudita, Oman, todos ellos tienen un rol en todo esto y hay que tomar en cuenta que también los que facilitaron estas negociaciones era Pakistán y luego están involucrados también Egipto, Turquía, Jordania. Así que este es un grupo muy grande e incluye por lo menos la opinión de todos estos jefes de Estado para llegar a un acuerdo, porque el impacto va a ser para todos ellos y el presidente tiene que tomar todo esto en cuenta. Así que no es una cosa tan sencilla como decir, yo determiné que voy a hacer esto. Él tiene que tomar en cuenta los puntos de vista de todos estos líderes regionales. Ujú. Estados Unidos ataca junto con Israel. Por lo que ha trascendido, Benjamín Netanyahu no estaba muy, no quiero decir contento, muy de acuerdo, digamos, con la negociación como estaba teniendo lugar. Eso es lo que ha trascendido. Inclusive el presidente Trump ha tenido palabras duras hacia Netanyahu. El tema de Israel, Líbano, Hezbollah, ¿cómo lo ve? Mira, hay que tomar en cuenta que el presidente Trump tiene que poner los intereses de los Estados Unidos en primer lugar. Él tiene que hacer todo lo posible para que los intereses de los Estados Unidos se cumplan. Ahora, tenemos a un aliado como Israel, pero ellos tienen sus propios intereses. Si hay confluencia en dichos intereses, entonces está bien, pero si hay un desacuerdo en esos intereses, los intereses de los Estados Unidos son primordiales y son los y el presidente va a cumplir esos primero. Coronel, otra pregunta que quiero hacerle, vamos atrás y vamos a ir al pacto con Obama. Una de las grandes críticas que se hizo al pacto de Obama era que liberó los 150 mil millones de dólares congelados a Irán, que era dinero de Irán, igual que ahora, pero dinero que estaba congelado por un tema de sanciones. Esos fondos en su momento sirvieron para financiar grupos extremistas de la región, eso es un hecho. ¿Puede ocurrir lo mismo ahora? Uno no se puede dar el lujo que le tiene confianza a gente que nos está hostigando desde el 79. Así que tener confianza en ello no tanto, pero hay que tomar en cuenta que uno tiene los sistemas en sitio para por lo menos tener alguna idea de si están cumpliendo o no. Entonces todo eso se toma en cuenta. No somos inocentes. Cuando hay países en conflicto, especialmente conflicto bélico, uno no se puede dar el lujo de pensar que esta persona no pueda hacer unas cosas que supuestamente prometió y no cumplió. Ya. Hay otro aspecto que en el pacto de Obama y ahora también se ha pasado por alto, a mí me parece muy desafortunado, que es el tema de los derechos humanos, ¿no? Es un régimen teocrático que viola sistemáticamente los derechos de las mujeres, persigue a disidentes, controla la información. Y es un tema que ni antes ni ahora está a discusión. A mí me parece que hubiese sido un buen momento, ¿no?, para poner eso también sobre la mesa. Tengo entendido, y a lo mejor tengo la información equivocada, ¿usted fue ataché en Venezuela? Exactamente. Cuéntanos, o sea, conocen muy bien las interioridades de Venezuela y quiero que me cuente un poco cómo está viendo la situación en Venezuela, pero sobre todo, estamos aquí en el sur de la Florida, en Miami, una gran comunidad cubano-americana, y hay una gran expectativa de qué va a ocurrir con Cuba. Va a venir una intervención militar, va a haber más presión, y el presidente Trump en cierta forma abrió la puerta, dio a entender que una vez que terminara con Irán, el próximo objetivo sería Cuba. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, cuando dice que es objetivo, no sé si es exactamente cómo se va a cumplir eso. Yo me imagino que Cuba está en una situación económica pésima. Ha sido un fracaso económico total. Pero cómo se influye ese país, hay distintas maneras de llevar a cabo un cambio de régimen. Puede ser utilizando los pilares de la fuerza nacional que vienen siendo la diplomacia, la información, la parte militar y la parte económica. Así que depende en cómo se vea el esquema y qué tipo de acuerdos puedan hacer con el gobierno de Cuba. Obviamente todo eso está en juego.
Lo mismo que en Venezuela, hay que tomar en cuenta que Venezuela al momento parece que está cumpliendo con lo que se le dijo, pero al fin de cuentas en Venezuela, como dijo el secretario de Estado Marco Rubio, se trataba de estabilizar, de restaurar y de llevar a cabo una transición política. Así que al momento estamos entre estabilización y restauración. Llegar a la parte de cambio político es otra cosa. Al momento está eso en juego, pero todo eso también es otro proceso que se puede aplicar a Cuba. Así que hasta qué punto vamos a hacer eso, todo depende de las condiciones aquí en los Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que ya vienen las elecciones de medio término y todo eso está en juego. Pero yo pienso que el presidente Trump quiere cumplir con lo que siempre ha dicho, que Cuba necesita ser un país democrático. El secretario de Estado Marco Rubio lo ha dicho repetidamente. Él obviamente tiene un interés personal, pero veo que él está haciendo lo que se necesita para iniciar ese proceso. Le preguntaba que usted me confirmaba que había sido attaché en Venezuela. En qué periodo, en qué años estuvo usted en Venezuela? Yo estoy del 96 al 99. Yo tuve la oportunidad de conocer al comandante Chávez. O sea, 96, 99, usted entra Sí. ya en el último periodo o antes de Chávez. O sea, vivió la elección. Yeah. Yo viví la elección, viví la campaña, viví la elección, yo estuve en su inauguración, estuve presente, y luego después lo que vino después. Era una persona muy interesante, era una persona que desde el inicio, yo, por lo menos yo tenía buena información que era un comunista y que iba a cumplir con lo que hizo. Pero uno nunca sabe cómo se va a llevar a cabo ese proyecto y lo supimos ya años después. No, sin lugar a dudas era un populista. Yo recuerdo en aquella época colegas de la prensa que tuvieron la oportunidad de entrevistarlo. Primero, él nunca quiso, se le preguntó en varias ocasiones si quería señalar directamente a Fidel Castro como un dictador y siempre eludió la respuesta. Nunca quiso dar esa respuesta y decir directamente que Castro era un dictador y también, por supuesto, siempre habló que iba a ser elecciones libres, que él estaba allí para cambiar la corrupción y el sistema, que es un poco el discurso, ¿no?, que hay en muchos de nuestros países de América Latina. Y yo considero, coronel, que hay algo de lo que creo que deberíamos de aprender. Hablo de América Latina. Nosotros, si es que hay que eliminar las desigualdades, hay que crear un sistema de justicia mejor, terminar con la impunidad, porque lo que ocurre es que muchas veces esos atropellos, que es cierto que existen en América Latina, traen a que populistas como estos salgan, prometan cosas que no van a cumplir, terminan siendo peores que los anteriores, pero hasta que eso no ocurra, ya haya un cambio cultural, diría yo, e institucional en nuestra América Latina, todos estos personajes van a seguir persistiendo. No, claro, mira, en primer lugar, Fidel era el padrino de Chávez. Claro. Cuando Chávez va a La Habana en diciembre de 1994, es recibido por Fidel Castro cuando él llega al aeropuerto, ahí está Fidel. Ese homenaje no se le dio al presidente Obama cuando fue para allá. Uh-huh. Así que eso te da un indicio de qué tipo de relación tenía Chávez con Fidel. Ellos ya desde aquel entonces se conocían, sabían precisamente cuál era su proyecto y han estado trabajando en conjunto. Eso de que de repente dice la gente, bueno, es que fue una sorpresa que todo esto sucedió. Yo casi estoy seguro, no tengo las evidencias contundentes, que ellos ya se conocían desde hace tiempo. Porque para que llegue un comandante de las Fuerzas Armadas, un golpista, a La Habana y sea recibido como una persona de honor, uno se tiene que preguntar qué raro. Usted cuando va a esa attaché en Venezuela, ¿quién era qué administración había en Washington?
era la administración del presidente Clinton. Clinton, ¿no? Correcto. Y después Sí, fue... es más, él fue a visitar a Venezuela mientras que nosotros estábamos allí. hizo un periplo, una larga gira por América Latina Sí. y uno de los países que incluyó fue Venezuela. Y además de eso, usted fue ex subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental con la actual administración, pero en la primera, o sea, el presidente Trump, pero en el primer periodo, ¿no? Exactamente. Coronel, ha sido un placer el conversar con usted. Le voy a hacer la última pregunta, no lo quiero poner en un aprieto, Dime. pero ¿cree una intervención militar en Cuba viable? Depende de las condiciones que existan. Yo no puedo decir sí o no, porque, como te digo, el presidente y sus asesores tienen mucha más información que la que tenemos nosotros. Entonces, todo depende de las condiciones, todo depende en cuál es la meta de lo que quieren cumplir y todo eso se toma en cuenta antes de hacer algo, tomar acciones de ese nivel. ¿Considera que Cuba sigue siendo una amenaza para la seguridad de Estados Unidos? Sí, pero no como antes. Obviamente Cuba sigue siendo una amenaza. Es la ideología que ellos tienen, es contagiosa. Uno solo tiene que ver la reunión que tuvieron eh, altos funcionarios del gobierno mexicano cuando fueron a La Habana y firmaron un convenio en cómo compartir mejores prácticas en La Habana. Así que cuando hay influencia de un país como Cuba en un país como México, obviamente es preocupante. Y luego además tienen sus relaciones con Brasil, que no, Brasil tiene sus idiosincrasias que también son hacia la izquierda y hacia el socialismo. El Foro de Sao Paulo fue armado por Fidel Castro y por Lula. Así que todas esas influencias, la ideología sigue. Así que esa ideología es una amenaza. Coronel, un placer el haber conversado con usted.